acuicultura. Pues prácticamente llegamos a la última charla. Como bien hemos dicho, no tenemos palabras para comentarle a todos los investigadores las gracias. Las gracias porque realmente nos honran con compartir su tiempo, con compartir sus conocimientos con nosotros y con ustedes, ¿no? Es algo que quedamos muy agradecidos con ellos. Hoy compartimos la última charla con la doctora Bravo desde Chile. Imagínense, parece que estamos hablando aquí como si estuviéramos a una cuadra de distancia. Estamos a miles de kilómetros de Chile. Muy agradecido, doctora, por compartirnos su tiempo y le voy a ceder los micrófonos y las cámaras a la licenciada Carmen, quien es la directora de AgroSource Internacional, para que dé la bienvenida, lea la semblanza de la doctora. Bienvenidos todos y muchísimas gracias. Adelante, Carmen. Perdón, buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora. Nuestra doctora es director del Instituto de Acuacultura de la Universidad de Austral de Chile. Hoy nos va a presentar el tema bienestar animal y salud de peces. Como formación profesional, ella es ingeniero pesquero por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Tiene máster en acuacultura de la Universidad de Bergen, Noruega. Tiene máster también en acuicultura y gestión ambiental de la Universidad de Génova, Italia. Experiencia laboral, es jefe del Departamento Técnico Pesquera Mares Australes. Es gerente del Laboratorio de Ictiopatología Salmolab S.A. Puerto Montt. Da asesorías y consultorías a empresas nacionales e internacionales del manejo sanitario, manejo de producción de salmones. Como actividades docentes, es profesor asociado del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile. Es profesor de part-time en la Universidad de Austral de Chile. También es profesor de part-time de la Universidad Nacional de Comahue, Bariloche, Argentina. Como actividades académicas, bueno, tiene participación en proyectos, monografías, publicaciones en revistas especializadas en acuicultura. Tiene comisiones internacionales a la fecha, es experta en la FAO. Tiene también a la fecha Fish Health Official for Canada, National Registry of Fish Disease del Departamento de Fisheries. Como comisiones nacionales, es editor asociado de Latin American Journal of Aquatic Research, es miembro del Comité de Bienestar Animal, miembro del Consejo de Pesca Recreativa y ha participado también en congresos científicos como el Sea Lice Conference, el Online Sea Lice Conference y el Sea Lice Conference de Punta Arenas, entre muchas más. Bueno, sin más preámbulo, recibamos con mucho gusto a nuestra maestra, a nuestra doctora, que nos impartirá bienestar animal y salud de peces. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar con la charla. No sé si alguien tiene alguna consulta antes o me quiere contar algo o lo dejamos para el final. Ok, voy a compartir pantalla. Al final, doctora, al final. Ya, ok. Aquí pasó algo. ¿Lo ven?
Sí, sí, perfecto, doctora, perfecto. Ya, perfecto. Bueno, esta es la charla, es de bienestar animal y salud de peces. Están muy conectados ambos. Como comentaban recién, yo soy la directora del Instituto de Acuicultura en la Universidad Austral de Chile, de formación ingeniero pesquero, y tengo un posgrado en la Universidad en el Instituto Veterinario en Oslo, Noruega. ¿Ya? Yo voy a partir por comentarle, porque en realidad mi especialidad son los salmones y son las patologías de peces, las enfermedades de peces. Y la pregunta es, ¿por qué consumir pescado? ¿Ya? Y en el caso del salmón, Chile es el segundo productor de salmones después de Noruega. El año 2020 la producción de Chile fue 1.043.000 toneladas de salmón, de los cuales el 70% corresponde a salmón del Atlántico y el resto está compartido por salmón cojo y trucha arcoíris. ¿Ya? El cultivo se hace en 2 fases, al igual que como se cultivan en los países del hemisferio norte. Noruega es nuestro referente, que producen ellos alrededor de 1.500.000 toneladas por año. Y en el caso de los salmones, la primera etapa se hace en agua dulce y la segunda etapa en el mar. Y hay muchas publicaciones con respecto a las patologías, con respecto a nutrición, con respecto a bienestar para la industria salmonera a nivel internacional. ¿Por qué consumir pescado? Es porque tiene una serie de atributos en cuanto a calidad de la proteína, tiene atributos también con respecto a los ácidos grasos que poseen los salmones, principalmente omega 3, es rico en vitamina D y vitamina B12, tiene un alto contenido de minerales tales como yodo y selenio, por lo tanto, está muy relacionado con la salud del consumidor. Pero el consumidor, además de las cualidades que tienen los salmones para efecto de consumo, están muy preocupados también de la sustentabilidad ambiental y últimamente muy preocupados también de lo que es el bienestar animal, de cómo se cultivan estos peces. Hay una presión por parte del consumidor también. Como les comentaba, ¿por qué consumir salmón? ¿Por qué consumir pescado en general? Es porque tiene pocas calorías, tiene altos niveles de proteínas de buena calidad y de alta digestibilidad, es bajo en grasas saturadas y rico en omega 3 y también tiene un bajo colesterol, por lo tanto es un buen alimento, ¿cierto?, para la salud del ser humano. ¿Qué es el bienestar animal? La verdad es que esto hoy día está muy, muy, muy es justamente lo que más se destaca en lo que es producción de salmones, no solamente salmón, también trucha y todos los otros peces de cultivo, incluyendo la tilapia. ¿Ya? ¿Qué es el bienestar animal entonces? Definido como la calidad de vida del animal. Y hay 2 dimensiones, una dimensión real que tiene que ver con el conocimiento acerca de cómo el animal reacciona y vive en su medio ambiente natural, de tal forma de poder entregarles las mejores condiciones de crianza. De hecho, cuando hablamos de acuicultura, es una actividad comercial en la cual nosotros reproducimos en cautiverio lo que ocurre en la naturaleza. Y tiene una dimensión ética que tiene que ver justamente con los profesionales que se desempeñan en el ámbito de la acuicultura, que es proveerle al animal los mínimos requerimientos para que pueda vivir y desarrollarse en armonía, minimizando su sufrimiento en cautiverio. Aquí tenemos una foto donde aparece una persona, ¿cierto?, abrazando al pez cariñosamente, pero en realidad es un atentado contra el bienestar animal. Sabemos de que los peces respiran en el agua y realizan todas sus funciones en el agua, por lo tanto, cuando los sacamos, este pobre pez se desespera porque no logra capturar oxígeno, y lo que tenemos claro es que el pez fuera del agua no debiera de pasar fuera del agua más de 15 segundos, o sea, así de rápido para no afectar su bienestar. ¿Ya? Regulaciones con respecto al bienestar animal son
datan de 1980, la primera en el Reino Unido, y está por la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad para los Animales. Fue implementada por primera vez en 1980 en el Reino Unido, y estas recomendaciones, además de incluir a los peces de cultivo, también incluye a lo que son es lo que es la pesca recreativa, por el daño que tienen estos peces cuando son liberados, ¿ya? A partir de 1980 han habido varias nuevas regulaciones por parte de países. En el año 1997 Canadá, en el año 2004 Australia, también en el año 2004 se suma Escocia. Tenemos la regulación en el 2005 de la Unión Europea. En el 2008 tenemos también recomendaciones por parte de la OIE. En el 2010 tenemos también las regulaciones que se implementan en Noruega, que para nosotros es el país referente con respecto a lo que es producción de salmones a nivel mundial. ¿Cuáles son los principios básicos de la regulación en bienestar animal que indica la OIE? Es que existe una relación crítica entre la salud de los peces de cultivo y su bienestar, que mejorando las condiciones de vida de los peces se incrementa la productividad y se obtienen por consiguiente beneficios económicos, y que para garantizar el bienestar de los peces cultivos se requiere básicamente recurrir a métodos de manejo que sean apropiados a las características y las condiciones biológicas del animal, así como un entorno adaptado a sus necesidades. Eso es tremendamente importante, cómo nosotros proveemos de las condiciones para que estos animales puedan desarrollarse adecuadamente, y por supuesto esto trae beneficios que normalmente están relacionados con beneficios económicos, porque los peces se enferman menos, es menor la mortalidad y las tasas de crecimiento son más altas. Inicialmente se pensaba de que los peces no sentían dolor, y esto está asociado con la formación cerebral que tienen ellos, que es un cerebro simple comparado con la de los otros animales y comparada con la del ser humano, por supuesto, ¿ya? Y no tiene corteza cerebral, por lo tanto, que es el lugar donde se recepciona el dolor, ¿ya? Pero a través de diversas investigaciones se ha demostrado de que sí, los peces son capaces de experimentar dolor, por supuesto, y probablemente diferente a la que experimenta el ser humano, pero sí, y todos los que hemos trabajado con peces sabemos perfectamente de que los peces recuerdan malos eventos y también recuerdan buenos eventos. Por lo tanto, además de sentir dolor, ellos son capaces de recordar situaciones que son adversas para ellos. La mayoría de los receptores de dolor en los peces están ubicados en la cabeza, ¿ya? Pero también estos peces tienen un tacto a distancia, que es el que les permite percibir vibraciones, ya poder percibir, ¿cierto?, cuando hay un predador cerca, y también percibir cuando tienen a una presa cerca. Todo esto en condiciones de ambiente natural. Con respecto a bienestar animal, hay estándares de bienestar animal de la RCPK, de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, y están basados en las 5 libertades definidas por el Farm Animal Welfare Committee, ¿ya? Que son las mismas que rigen para cualquier animal, pero estas han sido adaptadas para los peces de cultivo. La primera es que sean libres de hambre, sed y malnutrición. Esto indica que los peces deben tener acceso a un alimento adecuado para la especie, que sea de alta calidad, y en un ambiente acuático en el que el balance de los fluidos y electrolitos pueda ser mantenido. Que esté libre de incomodidad, que la temperatura del agua y composición química del agua sean mantenidas dentro de los rangos óptimos para la especie y etapa de vida del pez. Y además incluye que el diseño y las unidades de cultivo deben ser adecuados para la especie y etapa de desarrollo, tanto en tamaño, ¿cierto?, como en el color que tienen estas unidades.
También se indica que estén libres de dolor, lesiones y enfermedades. Por lo tanto, se pide que se eviten situaciones en las cuales los peces sufran dolor, daño mecánico o enfermedades. También en caso de que estén enfrentados a un cuadro patológico, realizar diagnósticos oportunos y rápidos, de tal forma de poder aplicar un tratamiento lo más rápido posible y para poder controlar, ¿cierto?, la enfermedad. En caso de que la enfermedad, o sea, una enfermedad de alto riesgo donde haya que sacrificar al animal, lo que se pide es que el animal sea sacrificado en forma humanitaria. Y para esto hoy día se recomienda que los animales sean sacrificados con una sobredosis de un anestésico, de tal forma de que no sufran. La otra libertad es, y lo otro es que sean libres de expresar un comportamiento normal. Por lo tanto, lo que se pide es proveerle el espacio y condiciones ambientales adecuadas, de acuerdo, por supuesto, a la especie y etapa de desarrollo. Y por último, libre de miedo y distrés, minimizar situaciones estresantes, normalmente relacionadas con manejo, por lo tanto, aplicando buenas prácticas en el manejo de los peces, mantener una óptima calidad del agua y evitar el ataque de depredadores. Esas son las 5 libertades que rigen para todos los animales, pero en este caso están adaptadas para los peces de cultivo. Yo les comentaba de que nuestro referente es Noruega. Ellos invierten mucho tiempo, mucho dinero también en todo lo que es investigación. Y acá hay un manual que son los indicadores de bienestar para el salmón del Atlántico. También hay un manual que fue publicado, ¿cierto?, con indicadores para el trucha arcoíris. Pero en estos dos manuales lo que presentan son las necesidades de bienestar que tienen los salmónidos en cuanto a recursos, y cuando se habla de recursos se habla de la alimentación y nutrición, de tal forma de entregarle un alimento que cumpla con todos los requerimientos que tienen estos peces, de acuerdo al tamaño, ¿cierto?, y de acuerdo a la especie, y también que la alimentación se dé de acuerdo a los requerimientos que tienen ellos, como yo alimento a los peces. También pone énfasis en el medio ambiente, considerando que estos peces están en el agua y que realizan todas sus funciones en el agua. Por lo tanto, acá es proveerles, ¿cierto?, de aguas con altos contenidos de oxígeno, con contenido de oxígeno normales, de tal forma de que estos animales puedan capturar el oxígeno del agua y también eliminar, ¿cierto?, en el proceso de respiración el CO2. Que tengan un balance osmótico, cuando nos referimos a salmones, su primera etapa la pasa en el agua dulce, su segunda etapa de engorda en el mar. Por lo tanto, aquí hay un tema que tiene que ver también con el balance osmótico, principalmente cuando están cursando el proceso de desmoltificación. ¿Ya? Regulación termal también, sabiendo de que los peces son poiquilotermos, eso quiere decir que su temperatura corporal se tiene que adaptar a la temperatura del agua. Por lo tanto, es importante trabajar con los peces en áreas, en zonas donde las temperaturas sean adecuadas para su desarrollo, ¿ya? Y calidad de agua, por supuesto, y tiene que ver con que esté libre de polución, y que también los minerales, ¿cierto?, la composición mineral no sea adversa para el desarrollo de estos peces. Cuando se habla de salud, está relacionado con el cuidado corporal, higiene, seguridad y protección, principalmente con las amenazas de patógenos que puedan poner en riesgo la salud y vida de ellos. Y comportamiento es, ellos tienen un comportamiento social, ¿cierto? Por lo tanto, ellos en la naturaleza, en el caso de los salmones y trucha, andan en cardúmenes, por lo tanto, ellos requieren de contacto social, pero hay que tener en cuenta también cuáles son las densidades de carga máxima que pueden soportar estas unidades para que los peces estén confortables. También tienen derecho al descanso, y esto es tremendamente importante porque en países como Chile, Noruega y los países que producen salmones, hoy día hay un manejo del fotoperíodo, y eso de alguna u otra forma
impide que estos peces tengan el descanso que requieren, ya que en la naturaleza ellos reconocen, ¿cierto?, de que tenemos horas luz en el día y que en la noche ellos pueden descansar. También el derecho a exploración, los peces en general son tremendamente curiosos, y también todo lo que tiene que ver con comportamiento sexual. De hecho, hoy día en Chile se están sexando los peces para separar los machos de las hembras, porque los machos tienen un 17% más de crecimiento cuando están separados, ¿ya? Y lo que no podemos perder de vista es que los peces tienen sentimientos, sienten hambre, sienten saciedad, sienten dolor, eso está probado, y también tienen eventos de pánico, sobre todo cuando están enfrentados a predadores o temporales o situaciones que son adversas para ellos. Y todo eso conforma lo que es el bienestar animal, ¿ya? Y aquí en esta gráfica se muestran cuáles son los factores que influyen, ¿cierto?, en la producción de peces. Esta es la temperatura, que ya lo habíamos comentado, que estos peces son poiquilotermos, salinidad, dependiendo si están en agua dulce o en agua de mar, el fotoperíodo, la luz, flujo de agua, que tiene que ver con la velocidad de natación cuando los tenemos en cultivo en estanque, pH, sobre todo cuando hay materia orgánica, producto de los desechos que generan los mismos peces, o materia orgánica que viene con los afluentes de los cursos de aguas que abastecen a la piscicultura. Oxígeno es el factor limitante. Cuando se habla de que el nivel mínimo de oxígeno es 4 partes por millón, están prácticamente en una condición muy estresante. Nosotros manejamos un nivel mínimo de 7 partes por millón para asegurarnos de que los peces no sufran y no tengan problemas de calidad. El CO2 es altamente tóxico para los peces, por lo tanto, en la piscicultura de flujo abierto, la verdad que esto se va en el agua, pero cuando estamos hablando de piscicultura de recirculación, como las que tenemos en Chile, el CO2 es tremendamente tóxico y hay que desgasificar. La densidad de cultivos es importante, porque de eso va a ser también la calidad de vida que van a tener estos peces, y la tasa de alimentación va a depender, por supuesto, de la especie, de la edad y de la temperatura del agua, ¿ya? ¿Por qué nos preocupa el bienestar animal? Bueno, esto está muy relacionado con lo que son las enfermedades de peces. Hay enfermedades para las cuales no hay medicamentos para controlarlas, y tampoco hay vacunas que den una protección para prevenir tales enfermedades. Por lo tanto, lo único que nos queda es volver hacia el origen y considerar cuáles son los requerimientos que tienen estos animales y tratar de darle todos esos requerimientos para poder tener buenos resultados productivos. Lo que hemos visto es que los mejores resultados productivos en términos biológicos y económicos son logrados cuando se toma conciencia de que la mejor forma de cultivar a los peces es considerando sus necesidades fisiológicas, ambientales y conductuales, que están de la mano con lo que son justamente las libertades de ellos. De esta manera vamos a tener un mejor crecimiento en un ambiente adecuado y amigable. Lo que hemos visto es que cuando no se le entregan todas las condiciones y no se consideran las necesidades fisiológicas, ni ambientales, ni conductuales de los peces, vamos a tener bajas tasas de crecimiento, va a haber un mayor gasto en el control de las enfermedades, y la calidad del producto final va a ser precaria, lo que se va a traducir en malos resultados económicos. Por lo tanto, cuando hablamos de bienestar animal, finalmente es una ganancia. Y es una ganancia económica, porque si tenemos un pez con una mejor tasa de crecimiento, vamos a poder percibir un mejor dinero, más dinero, ¿cierto? Y además, si los peces crecen más, vamos a tener un mejor resultado económico por mayor biomasa igual. ¿Cuáles son las causas de las enfermedades? Bueno, la verdad es que para que se produzca una enfermedad se tienen que dar
tres situaciones, o sea, tienen que haber tres situaciones. Tiene que estar el patógeno que genera la mortalidad o que genera la enfermedad, el hospedador susceptible a este patógeno, pero normalmente cuando tenemos peces silvestres o peces en condiciones silvestres, ¿cierto? Hay un equilibrio entre el patógeno y el hospedador. Y este equilibrio se va a romper dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando nosotros trabajamos en cultivo, las condiciones ambientales y este equilibrio normalmente lo rompe justamente el manejo que nosotros les impartimos a los peces y las condiciones ambientales que nosotros le estamos ofreciendo a estos peces en nuestra piscicultura y en nuestros estanques de cultivo, nuestro sistema de cultivo. Por lo tanto, en condiciones de cautiverio, esta situación va a cambiar. Los peces están constantemente sometidos a estrés y este estrés puede ser detonado por condiciones ambientales subóptimas, normalmente relacionados con calidad de agua, factores climáticos que tienen que ver, ¿cierto?, con eventos temporales o problemas, ¿cierto?, relacionados con las diferentes épocas del año, temperatura extrema, presencia de predadores, aves. En el caso de Chile, del cultivo en el mar, el lobo marino es el enemigo número uno de la industria del salmón. Aparte de comerse los peces, atacarlo, los peces se estresan tremendamente. Y el estrés por cautiverio. Hay un tema que es súper importante y es que estos peces ven a color. Por lo tanto, cuando nosotros los sacamos de la piscicultura y cuando los llevamos al mar, cuando estamos hablando salmones, en la piscicultura ellos tienen todo en armonía, tienen temperaturas constantes, tienen oxígeno, desgasificamos, pero cuando los llevamos al mar, lo único que separa a los peces del mar es una red. Y por supuesto los peces se dan cuenta de que existe otro ambiente, otra realidad. Hay otros peces silvestres, están los predadores. No siempre las condiciones o los sitios que nosotros elegimos son los más adecuados para ellos. Por lo tanto, en el mar hay una serie de amenazas que ponen siempre en riesgo el bienestar de los peces, a diferencia de lo que ocurre en las pisciculturas, donde nosotros podemos manejar una serie de factores, ¿ya? Y está el estrés por manejo. Los seleccionamos, los contamos, los trasladamos, los vacunamos. Últimamente los peces se sexan, ¿ya? Por lo tanto, hay una serie, los muestreamos. Por lo tanto, hay una serie de manejos que, por supuesto, afectan el bienestar de los peces. ¿Cuál es el impacto de las enfermedades? ¿Por qué estudiamos nosotros las enfermedades? Porque tiene un impacto económico, ¿ya? La mortalidad es considerada un costo de producción en sistema de cultivo intensivo. Y este costo de producción puede ser mayor o menor dependiendo del número de peces muertos y del tamaño de esto. En esta fotografía superior izquierda, aquí hay peces smolt que fueron recepcionados en el mar. Hubo un problema que fue de manejo, fueron trasladados en barco. El operador en la embarcación les entregó más oxígeno del que requerían, sobre los 15 partes por millón, y cuando desembarcaron los peces en el mar estaban todos muertos porque murieron por sobresaturación de oxígeno. Aquí no murieron por enfermedad, ¿ya? Pero en la foto del lado tenemos peces en el mar, es donde tenemos los mayores y los principales problemas nosotros en Chile, y es donde existen los principales problemas también para los países productores de salmón en el hemisferio norte. Aquí tenemos peces orillados, oscuros, con cambio de color, con letargia, y son truchas en tamaño cosecha, prácticamente de 3 kilos, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia en mortalidad entre un pez de 100 gramos y un pez de 3 kilos es alta, y el costo es mucho mayor cuando son peces más grandes, porque un pez grande tiene un valor que está asociado al tiempo de cultivo, a la cantidad de alimento consumido y a los gastos incurridos en su crianza. Cuando estamos frente a un brote de enfermedad, además de la mortalidad que se genera,
en los sobrevivientes además tenemos costos de tratamiento y costos también generados por los análisis de laboratorio. Por lo tanto, y también hay otro costo asociado, pérdida asociada a los peces sobrevivientes que sobreviven a un brote de enfermedad y que tiene que ver con pérdida de crecimiento. Nosotros hemos visto de que en centro de cultivo donde hemos enfrentado un brote de enfermedad comparado con un centro de cultivo donde no ha ocurrido, se pueden producir diferencias en crecimiento del orden del 30%, que eso también se traduce en biomasa y en pérdida de, en este caso, pérdida de biomasa y una pérdida económica, ¿ya? Por lo tanto, ahí estos son los impactos y los efectos que tienen las enfermedades en la producción. Dentro del origen de las enfermedades, para nosotros es súper importante poder identificarlas. Tenemos los virus que no tienen tratamiento y para los cuales no hay control. Hay vacunas que se han desarrollado para la prevención de ciertas enfermedades virales que afectan a los salmones de cultivo, pero no dan una protección total. Bueno, vean solamente lo que ocurre con el COVID en nosotros, que tenemos un sistema inmune más desarrollado y que tampoco estas vacunas que han sido desarrolladas dan una protección total. Los peces tienen un sistema inmune mucho más primitivo. Están las enfermedades causadas por bacterias, donde para las bacterias extracelulares sí existe control a través de antibacterianos y prevención a través de vacunas que funcionan bastante bien, pero cuando hablamos de bacterias intracelulares como las que están presentes en Chile, los antibacterianos no tienen un control efectivo, matan solamente a las bacterias que están libres en el torrente sanguíneo, pero no son capaces de llegar a las bacterias que están alojadas dentro de las células, ¿ya? Y para estas bacterias intracelulares tampoco hay vacunas que son efectivas totalmente. Aun cuando hay vacunas desarrolladas, la protección es muy pequeña, ¿ya? Y también tenemos parásitos que en el caso de agua dulce, la verdad es que nosotros no tenemos mayores problemas porque el agua es filtrada y después desinfectada con luz ultravioleta. Pero cuando estamos en el mar, el enemigo número uno que tiene la industria del salmón a nivel mundial es el piojo de mar, y es el que está sacando a los peces desde las jaulas y lo está llevando a piscicultura en engorda en tierra, ¿ya? Todas las enfermedades infectocontagiosas son estrés dependientes y hacia allá va siempre toda nuestra atención, hacia las enfermedades infecciosas. Pero también hay enfermedades no infecciosas, que son enfermedades generadas por problemas nutricionales. Hay enfermedades también que son de tipo ambientales, muchas veces asociadas con problemas de calidad de agua. También hay problemas de malformaciones, están relacionadas con manejo genético, y también hay problemas de tipo genético que van de padre a hijo, porque las malformaciones también pueden tener un origen de tipo nutricional, ¿ya? Pero el foco siempre está en la enfermedad infecciosa, porque basta que parta por un estanque o por una jaula para que todo el plantel de cultivo se pueda ver involucrado, ¿ya? ¿Cuáles son los factores determinantes que explican la presentación de una enfermedad infecciosa? Entonces, lo mismo que habíamos visto recién, que está el patógeno, el hospedador y este medio ambiente, que es la tríada, ¿ya? Pero el efecto de la enfermedad o la dimensión que pueda tener este brote de enfermedad va a depender de la infectividad que tenga el patógeno, de la virulencia, patogenicidad y de la viabilidad de este. Y en el caso del pez, que es el hospedador, va a depender de la especie. Muchas de las enfermedades son huésped específicas. Eso quiere decir de que en el caso nuestro, que trabajamos con 3 especies, son enfermedades que afectan a los salmonídeos, pero, por ejemplo, en el caso del virus de la anemia infecciosa del salmón, que generó grandes mortalidades en Chile en el año 2007, afecta solamente al salmón del Atlántico, no afecta ni a la trucha arcoíris ni tampoco al salmón cojo, y afecta y es solamente salmones. Pero si nos vamos a la enfermedad bacteriana del riñón, por ejemplo, afecta a todos los salmónidos, pero ahí
salmónidos que son especies que son más susceptibles que otras, y también está relacionado con la edad. Cuando hablamos de flabacteria o cuando hablamos de parásitos en agua dulce, los alevines son mucho más susceptibles que los peces más grandes. Y dentro de la misma especie hay cepas de peces que son mucho más resistentes que otros, y eso es lo que se busca cuando se habla de manejo genético. Va a depender también del estado fisiológico del pez, de si le estamos entregando las condiciones adecuadas, si la alimentación que le estamos entregando es adecuada o no. También va a depender del estado inmunológico que tiene el pez, y que eso está relacionado normalmente con niveles de estrés o nivel de disconfort, que está relacionado directamente con el bienestar animal. Si el pez está sometido a un estrés constante, por supuesto la calidad de vida del pez y la calidad de bienestar va a ser muy precaria, ¿ya? Y en el ambiente, ya lo habíamos dicho, calidad de agua, estación del año, densidad poblacional, que es súper importante, y las condiciones de cultivo que nosotros les damos, y eso hace de que los peces se enfermen o no se enfermen dependiendo de las condiciones. Dentro de los factores dependientes del pez, el estado fisiológico e inmunológico desempeña un papel importante en el desarrollo de estos procesos patológicos, ¿ya? Y esto, como comentaba, va a depender de la genética del pez, del sexo, macho o hembra, como cuáles son más susceptibles, y de la edad, ¿ya? Y esto va a depender también de qué tan dramático o qué tan cuál puede ser la amenaza de estos microorganismos, ¿ya? Y como les comentaba, muchos de estos patógenos son huéspedes específicos. Aquí están los factores dependientes del agente etiológico, que va a depender si la enfermedad está siendo provocada por una bacteria, un virus, hongo o parásito. Y dependiendo de esto va a ser la magnitud del proceso infeccioso. Aquí tenemos un pez con saprolegnia. Aquí hay alevines que están parasitados con Ictiopterius. Aquí hay un bagre totalmente parasitado por la enfermedad de los puntos blancos, que es el Ictiopterius. Aquí está una de las pesadillas grandes que tiene Chile, que es la Pizzerichetta salmoni, es una bacteria intracelular, y lo que hace es, se aloja en el macrófago, inhibe la acción del macrófago y se multiplica dentro del macrófago, ¿ya? Y por supuesto el macrófago no puede contener más de estas bacterias y finalmente lisa. Aquí tenemos los virus. Los virus, no existe control, tampoco prevención efectiva a través de vacuna, por lo tanto, lo único que nos queda cuando estamos trabajando con patógenos intracelulares, como las bacterias intracelulares que tenemos en Chile y que afectan los salmónidos, y virus, lo único que tenemos que hacer es tratar de ver cuáles son los factores que predisponen a la enfermedad, identificarlos y tratar de mejorar las situaciones, ¿cierto?, de manejo, o las situaciones que están gatillando que se desarrolle esta enfermedad, para poder darle las mejores condiciones al pez y evitar de que estos peces se estresen, su sistema inmune se deprima y la enfermedad se desarrolle. Factores dependientes del medio ambiente, lo más relevante es la calidad del agua. Definitivamente, aguas bien oxigenadas, puras. Y aquí Chile y Noruega, Noruega está en el hemisferio norte, cerca del Ártico, y nosotros estamos en el hemisferio sur, cerca de la Antártica. Tenemos un país que es angosto, largo, y desde la región, la zona suraustral, desde la región, de la 10ª región hacia el sur, tenemos abundantes ríos bien oxigenados, con agua fría, ideales para la producción de salmónidos y truchas. No podemos cultivar peces, no tenemos cómo cultivar tilapia ni otros peces de aguas cálidas, porque las condiciones ambientales no lo permiten, pero sí podemos cultivar estos peces de agua fría. Acá tenemos, y yo les comentaba de que el sistema inmune de los peces es bastante primitivo comparado con lo que ocurre con los mamíferos y con lo que ocurre con el ser humano.
En el caso de los mamíferos y en el caso del ser humano como nosotros, el hombre, nosotros tenemos una inmunidad adaptativa mediada por anticuerpos mucho más evolucionada y desarrollada que la inmunidad en los peces, que es muy precaria, muy primitiva, y su inmunidad innata está mucho más desarrollada. Por lo tanto, como les comentaba, están mucho más propensos a desarrollar cuadros patológicos y a cursar enfermedades mucho más severas, ¿ya? Y muchas de las enfermedades, como les comentaba, no hay vacunas desarrolladas justamente porque tienen un sistema inmune muy primitivo. Las respuestas de los anticuerpos en condiciones normales, sin un estrés de por medio, es de alrededor de 450 grados día. Por lo tanto, si la temperatura del agua, por ejemplo, es de 10 grados Celsius, desde que el sistema inmune de los peces reconoce el patógeno que está en el torrente sanguíneo, recién los anticuerpos se desarrollan a los 45 días, estarían maduros. Por lo tanto, en 45 días, en sistema de cultivo intensivo, la verdad es que podríamos tener toda la población muerta, ¿cierto?, producto de la acción de algún patógeno. Aquí hay un cuadro que indica, que muestra cuáles son los factores que influyen en la respuesta inmune. La alimentación es súper importante. El estresor, definitivamente, cualquier manejo, cualquier predador que atente contra el bienestar animal va a estar influyendo también en una inmunosupresión de estos peces, y las condiciones ambientales que tienen que ver con temperatura, fotoperiodo o estación del año. Lo que se ha hecho es igual hoy día, sabiendo de que no logramos controlar enfermedades como las enfermedades virales o las enfermedades provocadas por bacterias intracelulares, se ha trabajado con genética, tratando de lograr peces que no solamente tengan buen desempeño productivo en términos de crecimiento, sino que se está privilegiando hoy día que sean resistentes a enfermedades. Y las plantas de alimento que abastecen a la industria con el alimento para la especie, ¿cierto?, para los peces, también están incorporando dietas en las cuales se incluyan inmunomoduladores, glucanos principalmente, para reforzar el sistema inmune de los peces. Hay varios factores con los cuales uno trabaja para poder reforzar a los peces y minimizar las pérdidas que se producen por enfermedades. Un tema importante, y esto es como de libro, es que al ser los peces poiquilotermos, los riesgos de manifestación de enfermedades normalmente son cuando las temperaturas suben y cuando las temperaturas bajan, porque el pez está preocupado principalmente de adaptar su temperatura corporal a la temperatura del ambiente. Por lo tanto, es ahí cuando el sistema inmune de los peces se deprime, y es cuando es factible que los peces cursen un brote de enfermedad normalmente en primavera y en otoño, ¿ya? Pero claro, cuando estamos hablando de enfermedades virales y enfermedades intracelulares, la verdad que cualquier estrés que nosotros generemos durante el periodo de manejo, durante el periodo de crianza, va a hacer que estos peces se inmunodepriman y que se enfermen. Uno de los puntos que también nosotros tenemos incorporado, y en realidad todas las empresas que trabajan en cultivo intensivo tienen incorporado, que es la detección temprana de la mortalidad o de un evento de enfermedad. Y aquí lo que se hace es monitorear la mortalidad que se va generando en los planteles de cultivo, y se va clasificando. Se clasifica de acuerdo a qué es lo que generó la mortalidad. Si fue un tema ambiental, que puede ser calidad de agua, un tema tóxico, si es embrionaria, se indica si es una mortalidad que se genera en la primera etapa de desarrollo de los peces, si hay daño mecánico, lo que podemos atribuir a un problema de manejo, o también daño mecánico por acción de predadores. Deformidades, estos nos ponen alerta qué es lo que pasó, ¿cierto? Si son maduros prematuros,
o si se está eliminando los peces por la graduación que se hace, selecciones, que normalmente se eliminan las colas, ¿ya? Si hay peces desadaptados, si hay daño por depredadores, y lo que más nos interesa es la mortalidad generada sin signos clínicos, pero que sí hay mortalidad, y eso significa de que podrían estar cursando un cuadro patológico de tipo agudo. Entonces ahí se han adiestrado a los profesionales y al personal que trabaja en los centros de cultivo y en la piscicultura para poder caracterizar la mortalidad y para poder actuar a tiempo. ¿Qué es lo que nosotros vemos normalmente? Vemos de que los peces están normales, que nadan adecuadamente, ¿ya? Pero, pero no nos damos cuenta cuando estos peces empiezan a cursar un cuadro de enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vemos inicialmente es que empiezan a observarse mortalidad. La mortalidad parte por 1, 2 peces, puede involucrar muchos más, ¿ya? Pero cuando empezamos a observar la mortalidad, ya hay una fracción de la población que ya es positiva, que ya está infectada, y hay una población sana. Cuando identificamos, cuando muestreamos, cuando monitoreamos, ¿cierto?, cuál fue la causa de la mortalidad, podemos darnos cuenta podemos aislar el patógeno, podemos saber de qué se trata y podemos aplicar un medicamento cuando es factible aplicar un medicamento, si estamos hablando de un problema bacteriano o de un problema parasitario. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el medicamento, pero el medicamento va a actuar, si es que es si es un problema bacteriano eh, septicémico, lo que vamos a hacer es aplicar un medicamento en el alimento, y el alimento lo van a consumir solamente los peces que están sanos. No lo van a consumir los peces que ya están enfermos. Por lo tanto, para nosotros es súper importante identificar inicialmente, lo más prematuramente, cuando comienza a manifestarse este brote de enfermedad, ¿ya? Para poder minimizar las pérdidas generadas por estos brotes. Tenemos que los mecanismos de infección, que sabemos que tenemos, los peces se pueden infectar horizontalmente. La mayoría de los patógenos y la mayoría de los cuadros de enfermedades son provocados por este tipo de patógenos que se transmiten horizontalmente en el agua, pero también hay patógenos que se transmiten verticalmente, de padre a hijo, y esto está dado principalmente por todos los patógenos que son septicémicos, ¿ya? Pero hay unos patógenos que son mucho más peligrosos que otros, y son los patógenos que son intracelulares, como la Renibacterium salmoninarum, que es la responsable de la enfermedad bacteriana del riñón, y la Pizzirickettsia salmonis, que es la responsable del síndrome rickettsial de los salmónidos y que es el principal problema que hay en Chile. También hay enfermedades virales como la necrosis pancreática infecciosa, que también es intraova, ¿ya? Lo otro que es importante tener en consideración, que cuando un pez muere producto de un problema infeccioso, no mueren los patógenos que le generaron la mortalidad. Estos patógenos quedan libres y libres para ir a infectar a nuevos peces. Por lo tanto, la extracción oportuna de los peces enfermos y de la mortalidad es tremendamente relevante para ir disminuyendo la carga de patógenos en el ambiente acuático. ¿Cuáles son las vías de ingreso de los patógenos? Bueno, lesiones en la piel, a través de las branquias, principalmente a través de las branquias ingresan los patógenos virales. Tracto digestivo, tenemos la Yersinia rukeri, que es una enterobacteria que también entra por el tracto digestivo además, y también se sospecha que podrían ser los ojos también puertas de entrada para ciertas bacterias, ¿ya? Aquí hay una muestra de unos peces alerines que están infectados con flavobacterias, esta es la enfermedad del agua fría, la cold water disease, y se caracteriza justamente por lesiones externas.
Una de las grandes amenazas con respecto a lo que son el ingreso de enfermedades de alto riesgo a un país es la importación de ova. Chile basó los primeros años de producción en la importación de ova de salmónidos, pensando o atribuyéndole a las ovas importadas que iban a tener un mejor desempeño productivo, pensando además o atribuyéndole a esta ova de que venían de países desarrollados, más desarrollados, ¿cierto? Por lo tanto, se le atribuía de que iban a tener un mejor desempeño productivo. Pero junto con la importación de ova, la verdad que se introdujeron una serie de enfermedades de alto riesgo en Chile. Los salmones son especies exóticas en el hemisferio sur. Estos salmones y trucha vienen desde el hemisferio norte, fueron introducidas inicialmente en Chile con fines de pesca recreativa y en la mayoría de los países de Sudamérica, pero la industria del salmón partió en Chile a fines de los años 70, en el año 1979 para ser preciso, y a través de esos años se importaron ovas de salmón del Atlántico de varios países: Dinamarca, Escocia, Irlanda, Noruega, Reino Unido, las Islas Faroe, Islandia, Estados Unidos y Canadá. También se importaron ovas de trucha arcoíris, a pesar de tener toda una tradición en la producción de trucha en pisciculturas estatales para sembrar los ríos con fines de pesca recreativa. Se trajeron ovas de Dinamarca, de Irlanda, Noruega, el Reino Unido, Suecia, Finlandia, Islandia y Estados Unidos. También trabajamos con salmón chinook, ya no, trabajamos hoy día, cultivamos solamente salmón del Atlántico, salmón cojo y trucha arcoíris. Salmón chinook no, porque es tremendamente susceptible a la enfermedad bacteriana del riñón. Se nos moría el 30% en agua dulce y después nos quedaba todo el mar y eso dejaba de ser negocio. ¿Ya? A partir del año 1990 se priorizó la producción de ovas en Chile y se restringió la producción de ovas importadas, sobre todo a partir de 2007, cuando se tuvo el registro del virus ISA. Y hoy día solamente se permite la importación de ovas de salmón del Atlántico desde Islandia y de trucha arcoíris desde Dinamarca. ¿Ya? Y se introducen ovas con ojos, pero en realidad uno de los principales riesgos es la importación de ovas. Aquí están todas las enfermedades que están presentes en Noruega, Escocia, Dinamarca, Irlanda, la isla Faroe, Finlandia y Islandia, desde donde nos permiten importar ovas de salmón del Atlántico, Canadá y Estados Unidos. Los riesgos de importar ovas son tremendamente altos, sobre todo si no se tienen medidas de bioseguridad apropiadas, pero es súper importante saber cuál es el estatus, cuál es la condición sanitaria que tiene el país de donde vamos a importar ova y desde el plantel productivo desde donde se van a importar la ova. Una vez que ingresa un patógeno a un cuerpo de agua, imposible erradicarlo y ahí tenemos que aprender a vivir con estos patógenos. Así incorporamos nosotros, se introdujo el virus IPN. No sabemos cómo llegó el virus ISA, porque la verdad es que el virus ISA es muy fácil de controlar si uno desinfecta apropiadamente las ovas, pero también llegó la enfermedad bacteriana en el riñón, la Renibacterium salmoninarum, la Pichiricachiosis, la Pichiricachia salmonis, que probablemente la introdujimos nosotros desde Canadá a través de las ovas, ¿ya? Así que esa es una tremenda lección que aprendimos. Hoy día la producción de ova se hace en Chile. Los principales productores de ova a nivel mundial se instalaron en Chile y hoy día inclusive se puede tener reproductores, producción de ova en cualquier época del año por el manejo del fotoperíodo, ¿ya? Tenemos restricciones en la producción de reproductores, en el traslado de estos reproductores después del virus ISA. Cada vez que se trasladan peces tienen que ser certificados de que están libres de enfermedades, ¿ya? Libres de enfermedades de alto riesgo.
Acá está el sacrificio de los reproductores. Este es un tema importante igual desde el punto de vista de bienestar animal. Estos son los peces que dan origen, ¿cierto?, a la progenie para la producción de salmones. Por lo tanto, inicialmente se golpeaban con un palo en la cabeza, se desangraban. Hoy día lo que se hace, se matan con una sobredosis de anestésico. Este es un anestésico que no tiene efecto sobre los gametos, ni sobre el semen, ni sobre las ovas de los peces. Bueno, al macho en realidad no se mata, se desova estando, se saca el semen, ¿cierto? Con el pez vivo, pero en el caso de las hembras se matan, ¿ya? Y se matan con una sobredosis de anestésico para sacrificarlo lo más humanamente posible, siguiendo las recomendaciones de bienestar animal. Acá tenemos los desoves. Inicialmente no había mucha bioseguridad. Hoy día la bioseguridad que se utiliza en Chile es extrema. Después del virus ISA se implementaron una serie de medidas de bioseguridad. Y en el caso del macho, bueno, este es el macho, y acá están las hembras, y si ustedes se fijan, se le inyecta, algunos le inyectan aire comprimido, los huevos caen por gravedad y después se rompe el abdomen para liberar las hembras. Ahí han habido muchos cambios. También como una medida de prevención de enfermedades que se transmiten de padre a hijo, como es el caso de la Renibacterium salmoninarum, la Pizzerichetta salmonis, el virus IPN, y en el caso del virus ISA, que en realidad no se transmite, o sea, se transmiten verticalmente, pero yo puedo desinfectar las ovas y neutralizar al virus. Se realiza screening. Cada reproductor, macho y hembra, después del desove, se toman muestras de vaso y riñón y se mandan a analizar para verificar si son positivos o negativos a alguna de estas enfermedades. Las técnicas de diagnóstico que se emplean, principalmente se emplea el PCR, que es tremendamente sensible, que es el mismo que se emplea para determinar si somos positivos o no al virus del COVID. También está el cultivo celular. Aquí son sistemas, está el ELISA y está el IFAT, ¿ya? Y en el caso del IFAT es el que más se utiliza en Noruega. Tiene menor sensibilidad, pero lo que nosotros queremos en realidad es eliminar a los reproductores que son más, que tienen un nivel, que son de mayor riesgo, porque tienen un mayor nivel de patógenos, pero en Chile se utiliza principalmente el PCR. Ahora, el PCR tiene un límite de diagnóstico, o sea, con partículas virales o bacterianas menores a 1 por 10 la 1 o 1 por 10 la 2, no vamos a ser capaces de detectarlo. Solamente podemos decir de que son negativos con la técnica de diagnóstico que se empleó. ¿Ya? Y aquí está todo el proceso de fertilización, lavado, desinfección, y estas ovas se desinfectan en la etapa de ova verde, después del lavado y después de la hidratación, se desinfectan con 100 partes por millón de yodo libre por 10 minutos, en una cantidad máxima de 250 ovas por litro. Eso es lo que dice lo que recomienda el laboratorio que comercializa estos productos yodados. ¿Ya? Esto se realiza en la ova verde, como les comentaba, después del endurecimiento y antes de ser dispuesta en agua corriente. Y aquí se elimina cualquier patógeno que venga sobre la superficie de la ova. No se elimina ni el virus IPN, ni la bacteria Renibacterium salmoninarum, tampoco la Pizzerichetta salmonis, porque son intraova, están dentro del huevo. ¿Ya? También se desinfectan las ovas con ojo, sobre todo cuando las trasladamos de una piscicultura a otro, o cuando importamos las ovas, pedimos de que las ovas sean desinfectadas en el país de origen o en la piscicultura de origen, y después se vuelve a desinfectar cuando ingresa al país, a la piscicultura.
¿ya? Como les comentaba, no elimina ni el IPN, BKD ni SRS, solamente los patógenos extracelulares que están en la superficie de las uvas. Aquí está la incubación, aquí nosotros tenemos varias medidas de bioseguridad igual. Aquí en cada uno de estos canastillos están los huevos de una sola hembra, por supuesto que estamos hablando de hembras de salmón del Atlántico que tienen 12 kilos, ¿ya? Y en el caso de trucha arcoíris y salmón cojo son hembras de 6 kilos, son hembras grandes que tienen atributos cierto productivos, que es lo que se requiere para la progenie. Y esto tiene un código, cada hembra, que está relacionada con la muestra que se tomó para el screening, para determinar si eran positivos o negativos a ciertas enfermedades. Por lo tanto, si son positivos a una enfermedad de alto riesgo, todas estas ovas se eliminan, se matan, ¿ya? Pero sí son negativas una vez que alcanzan el desarrollo de los ojos, el desarrollo del embrión, cuando ya están en ova, están en la etapa de ova con ojo, se hace un choking para eliminar a, a las ovas más débiles, y estas ovas se juntan y de aquí parte todo lo que es la producción con el N. ¿Cuántos huevos con ojos se están incubando? Y aquí están los incubadores. Los más utilizados en Chile son estos, son bateas horizontales, y aquí están estas bateas verticales que tienen ingreso individual de agua. También tienen control de temperatura, pH, y tienen un desagüe en el agua en un canal común, pero no cae por gravedad de una otra, a diferencia de estas bateas verticales que se usaban inicialmente, pero después del virus ISA la verdad es que se extremaron todas las medidas de bioseguridad. Donde se ha puesto bastante énfasis también en el transporte. Aquí esto es una de las operaciones más estresantes que hay, porque se bombean los peces desde la piscicultura, se trasladan en estos estanques a altas densidades de carga, y después estos peces, si se trasladan de piscicultura a piscicultura o de piscicultura al mar, después hay que descargarlos nuevamente. Por lo tanto, estos peces no entienden absolutamente nada, por qué lo están succionando, ¿cierto? ¿Por qué lo están cargando en estos camiones a altas densidades de carga? Y son transportados dependiendo de dónde estén ubicadas las piscicultoras, va a ser el trayecto. Aquí las recomendaciones de la RCPK igual para salmones y truchas, dependiendo del tamaño del pez, son las densidades de carga máxima que se recomiendan. En el caso de Chile están estos transportes de peces, aquí están los estanques con oxígeno que oxigenan el agua para que estos peces se mantienen los peces en alguna 28 vaya a tener desechos de amonios que puedan poner en riesgo la salud de los peces. Acá hay un camión para transportes largos, porque Chile es un país largo. Tenemos piscicultura en la mitad del país, cerca de Santiago, y estos se trasladan a la zona, a la región de los lagos. Por lo tanto, no siempre las temperaturas son las más adecuadas, y aquí hay camiones que tienen sistemas de recirculación de agua. Desgasifican, inyectan oxígeno y también desnitrifican, transforman el amonio en nitrito, el nitrito en nitrato, y van recirculando el agua, ¿ya? Tenemos transporte marítimo porque, como les comentaba, en el caso de la producción de salmones en Chile, la primera etapa se hace en agua dulce y la segunda en el mar. Y los peces, aquí tenemos un camión con estanque que están transvasijando los peces a estos wellboats, a las bodegas de estas embarcaciones que han sido adecuadas para el transporte de los peces a granel. Se les llama wellboat, y aquí se desembarcan, ¿cierto? Los peces se descargan en estas mangueras hacia la bodega de estas embarcaciones.
El tiempo de viaje se recomienda que no sea superior a 21 horas, recomendándose un máximo de 14. Y lo que también se recomienda que el personal que trabaja, no solamente en las embarcaciones, también el personal que trabaja en el transporte de los peces tenga capacitación en bienestar animal, porque como les comentaba anteriormente, hemos visto mortalidades al descargar estos peces en las jaulas en el mar, producto justamente de concentraciones de oxígeno más altas de las que pueden soportar el agua sobresaturada, y esa agua sobresaturada genera problemas de mortalidad con daño a nivel branquial en los peces. Dentro del engorde en el mar, los principales problemas están relacionados con bloom de algas, ataques de predadores, depleciones de oxígeno, temporales, tempestad y el piojo de mar. Este es una especie, es un copépodo, es una verdadera jaivita. Aquí tenemos unas truchas que están parasitadas. Cada uno de estos es una hembra con saco, ¿ya? Esta es la hembra con saco. Y apenas ingresan los peces al mar, estos son smolt, inmediatamente estos parásitos los atacan, ¿ya? En condiciones extremas, me ha tocado contar más de 500 parásitos por pez y como que me aburro, porque en realidad, y acá está el efecto del daño que tienen estos peces, ¿ya? Petequias que sirven de puerta de entrada para otras bacterias, para virus, y finalmente el parásito no los mata, sino que lo que los mata son otro tipo de patógenos que hay en el mar. Y como les comentaba, lo único que separa a los peces en el mar del ambiente es una red jaula que no les permite escapar, pero sufren todas las inclemencias que se producen en el mar en condiciones naturales, como los bloom de alga, que normalmente se dan en otoño, después de un verano con altas temperaturas, alta luminosidad, ¿ya? Y nutrientes. Los lobos de mar, y aquí hay unas redes que son como unas barandas justamente para impedir que el lobo ingrese. Por supuesto, las jaulas que están acá están envueltas en una red que los protege, que tiene es una red de 10 pulgadas tamaño de malla, que evita que o sea, que el lobo ingrese a la jaula y mate a estos peces, pero que evita que se enreden, porque hay una normativa internacional que protege a los mamíferos marinos. Y Chile está adscrita también a esta, ¿ya? Aquí está la cosecha. La cosecha es considerada una de las operaciones más estresantes para los peces. Bueno, nosotros trabajamos con salmones en el mar, por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí, de nuevo, se trasladan en wellboat, se succionan estos peces con una bomba, se bombean hacia la bodega del wellboat y son descargados estos peces después en jaulas de acopio para que se desestresen. Aquí lo que se hace, se hacen lances con redes, se juntan estos peces, ¿ya? Y se mete una yoma, una bomba, y se succionan estos peces. Por lo tanto, estos peces están en ayuno, llevan 24, 48 horas en ayuno. Hay todo un tema de juntarlos, reunirlos para poder succionarlos, lo que por supuesto los estresa, ¿ya? Y después se llevan a estos wellboats a altas densidades de carga. También hay un estrés de por medio, y son recepcionados. Acá es un centro de matanza, ¿ya? Están en la jaula de acopio, que están en el mar. Estos centros de matanza están a orillas de mar, se bombean después de las jaulas de acopio, llegan acá se matan, no se matan, los dejan inconscientes, ¿ya? Y acá se le cortan las branquias, y esto está conectado con la planta de proceso. Acá hay otra foto de otro centro de matanza. Y la etapa de la cosecha, bueno, está el ayuno, que les comentaba, que son 48 horas, extracción de los peces, se succionan, el transporte, se transportan hacia el centro de matanza, van a una jaula de acopio, donde se desestresan los peces para evitar de que tengan un nivel de estrés tal que afecte la calidad de la carne por
el rigor mortis, que en este caso, cuando los peces están estresados, el rigor mortis es corto, pero severo, y al resolverse el rigor mortis, este estado cadavérico, lo que ocurre es que la carne, los músculos se tensionan, después se relajan y los músculos se rompen y eso genera pérdida de calidad del producto, ¿ya? Uno de los puntos importantes es la sedación, cómo yo sedo a estos peces para que queden inconscientes para poder desangrarlo. Lo que se pide es que los peces sean sedados y que los peces mueran de la forma más humanitaria posible. Y todo lo que es bienestar animal en sí, en peces, partió justamente con el tema de cosecha. ¿Ya? Se dieron cuenta de que si todo el proceso de cosecha se hace de buena forma, sin afectar severamente a los peces, la calidad de la carne es premium. Eso significa que va a tener un mejor precio a diferencia de peces que se cosechan altamente estresados. Aquí tenemos los sistemas de sedación. El primer sistema de sedación que se usó fue el dióxido de carbono. Los peces se le introducía al agua CO2 y los peces se estresaban a tal punto que trataban de remontar las redes para salir de esta agua con alta concentración de CO2. Después se trabajó con shock térmico. En esta fotografía inferior de la derecha, son peces que justamente se succionan y se meten a una solución con hielo, bajando la temperatura del agua a 1 grado o menos, 1 grado, y eso hace de que tenga un shock térmico tan severo que no quedan inconscientes, lamentablemente, sino que baja toda su actividad. Pero cuando los desangramos, que se le cortan las branquias, los peces sienten, no están sedados. Por lo tanto, la normativa de bienestar animal indica hoy día de que el mejor método de sedación es el noqueo. ¿Qué es el noqueo? Es un martillo neumático que aquí está el martillo neumático, aquí hay operarios donde están dirigiendo estos peces, colocándolos en estas canaletas, y este martillo neumático lo que hace, le pega un golpe en la cabeza, acá en la parte frontal, donde está el cerebro, de tal forma que el pez queda inconsciente, queda con muerte cerebral. Al quedar con muerte cerebral, lo que se hace, se cortan las branquias de un solo lado, ¿ya? Y se cortan todas las branquias, todos los arcos branquiales de un solo lado, y se dejan desangrar por 20 minutos en agua, de tal forma de que elimine toda la sangre. Al eliminar toda la sangre, la carne va a quedar con un color parejo, no van a quedar puntos de sangre, y esto tiene que ver con lo que se vende, que es el filete de salmón, ¿ya? Pero eso es, el pez tiene que estar vivo, tiene que estar bombeando el corazón para que pueda desangrar adecuadamente. Por eso solamente se cortan los arcos branquiales de un solo lado, para que la sangre, que en los casos de los peces gira en un solo sentido, se evacúe completamente, ¿ya? Pero como les comentaba, por aquí partió todo lo que son las recomendaciones y normativas para bienestar animal. Y por supuesto fue adoptado por todas las empresas, y en todos los países productores de salmón han sido adoptadas, porque evidentemente la calidad de la carne mejora sustancialmente y por supuesto se logran mejores precios. ¿Cuáles son los factores abióticos que inciden en el bienestar de los peces cultivos? Entonces está la intensidad de luz, ruido, vibraciones, flujo de agua, contenido de oxígeno en el agua, gases disueltos, temperatura, pH, sólido en suspensión, contenido de amonio en el agua, dimensión y forma de unidad de cultivo, contaminante en el agua, que ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos un estanque. Y aquí tenemos a los peces dentro del estanque. A estos peces nosotros les entregamos alimento, que le entrega también oxígeno, porque es el factor limitante, y estos peces liberan CO2
como desecho de la respiración, también liberan amonio, porque cuando hablamos de salmones, son peces carnívoros, por lo tanto, la composición del alimento sobre el 40% es proteína, por lo tanto, liberan desechos nitrogenados a través de las branquias, a través de la orina también, ¿ya? Y cuando estamos trabajando con, bueno, y por supuesto se generan fecas, porque lo que come el pez hay fecas que se eliminan. Cuando trabajamos con piscicultura de flujo abierto, la verdad es que todos estos desechos se van en el agua. Pero cuando trabajamos con piscicultura de recirculación, donde recirculamos el 95% del agua, estos desechos quedan en el agua. Por lo tanto, hay que eliminarlos. Por normativa en Chile, aun cuando estemos trabajando con piscicultura de flujo abierto, donde se tome el agua del río o de la fuente de agua la usan los peces y pues se elimina, todo lo que son los sólidos en suspensión tienen que ser retenidos, por lo tanto el agua cuando sale de los estanques va a un estanque acumulador, se tienen que pasar por filtros tambor rotatorios para retener los sólidos en suspensión, por normativa, para no afectar la calidad del agua de los ríos, ¿ya? Aquí está la piscicultura de recirculación, vemos que aquí está la unidad de cultivo. Una vez que el agua pasa por la unidad de cultivo, va a un estanque colector, pasa por un filtro mecánico. De ahí, dependiendo de lo que se recircule en agua, si entre un 95 y 99,5, la cantidad de agua que se elimina, porque ahí van los desechos, ¿cierto? Va el material en suspensión, hay que reponerla con agua fresca, que normalmente las pisciculturas de recirculación se abastecen con agua de pozo, que tiene una gracia, que tiene temperatura constante, no tiene patógeno, pero que son pobres en oxígeno, pero como acá se oxigena el agua, es ideal. Se bombea hacia un biofiltro donde se desnitrifica, el amonio se transforma en nitrito y en nitrito-nitrato por la acción de bacterias, después se desgasifica, se elimina el CO2 que viene en el agua, se oxigena y después de oxigenar se trata con luz ultravioleta, porque el biofiltro además tiene un zoológico de bacterias y probablemente protozoos, y va de nuevo a la unidad de cultivo. Todo es, en este caso, los peces tienen temperaturas constantes, tienen el oxígeno, tienen un ambiente que es tremendamente controlado, por lo tanto prácticamente no hay estrés y los peces no se enferman, a no ser de que haya algún problema, alguna falla en este sistema de recirculación y que genere mortalidad. Hay parámetros que tenemos que tener en consideración porque tienen que ver justamente con los requerimientos en las diferentes etapas de desarrollo. Aquí tenemos piscicultura de flujo abierto en Chile, una piscicultura que bombea agua a un río, la pasa por filtro rotatorio, después por luz ultravioleta para matar cualquier patógeno que venga, y alimenta a todo lo que es incubación y primer alevinaje que está en estos galpones, y después todo lo que es la producción de smolt hasta los 200 gramos en estos estanques que son abastecidos con oxígeno. En esta piscicultura además la mortalidad se tritura, hay un estanque donde se tritura y después se maneja esta mortalidad con ácido fórmico que baja el pH a 3 y se produce un ensilado, y ese ensilado es retirado por una empresa que él utiliza para fabricar alimento para mascotas. Les comentaba de que aun cuando sea una piscicultura de flujo abierto, que bombea el agua, la usa y después la elimina, antes de eliminarla tiene que pasar por estos filtros rotatorios para retener los sólidos en suspensión, los que son floculados después, y finalmente se obtienen tortas de lodo que son dispuestas en vertedero o son utilizadas como abono. ¿Ya? En Europa se tiene economía circular y estas tortas de lodo son utilizadas para biocombustible y el líquido utilizado como fertilizante. Piscicultura de recirculación, aquí tenemos conos, aquí se tienen los peces hasta los 200 gramos, estanques afuera, desgasificadores, lo mismo que le había mostrado, ¿ya?
remoción de sólido en suspensión. Tenemos acá, de acuerdo a las normativas de bienestar animal, se recomienda que la cantidad de sólido en suspensión en el agua sea menor a 15 miligramos por litro, y aquí tenemos filtros tambores que tienen autolimpieza. ¿Ya? Están los biofiltros, aquí actúan las nitrosomonas y las nitrobacter, ¿ya? Y acá no solamente tenemos nitrosomonas y nitrobacter, sino que también hay una serie de otros patógenos más, porque cuando se ceba el biofiltro con amonio, no solamente se asientan las nitrosomonas y la nitrobacter, sino que otras bacterias igual, por eso se desinfecta. ¿Cuáles son los factores bióticos que inciden en el bienestar de los peces? Bueno, bloom de algas, ya lo habíamos visto, la interacción entre otros peces, predadores, densidad de carga, la alimentación, manejo, movimiento, traslado, cosecha. Aquí están los patógenos, enfermedades, ¿ya? Esto, la vacunación es uno de los eventos más estresantes, y también las graduaciones, ¿ya? También se maneja el fotoperíodo en Chile, y este es un tema complicado que tiene que ver con el derecho a descanso que tienen estos peces. Hay empresas que utilizan un fotoperíodo de 24 horas luz, quiere decir que los peces están todo el tiempo con la ampolleta encendida y se les está alimentando permanentemente, ¿ya? Y hay algunas empresas que hoy día utilizan solamente 20 horas luz y 4 de oscuridad, y por lo menos le dan 4 horas de oscuridad a los peces, y después se hace un invierno para la producción de smolt. Ya en la primera etapa se utiliza luz blanca aérea, y en la etapa cerca de la esmoltificación son estas lámparas sumergidas de color azul o verde, ¿ya? Aquí, pero este es un tema que todavía está complicado, no lo ha abordado la RCPK, pero es un tema complejo porque evidentemente los peces no están durmiendo. Aquí está la graduación. La RCPK dice no graduar alevines menores a 1,3 gramos, pero la verdad es que el sistema inmune en los peces recién madura a los 5 gramos, por lo menos los salmónidos. Por lo tanto, manejar peces menores de 5 gramos es altamente riesgoso igual, porque como no tiene su sistema inmune maduro, es altamente probable que después de un evento de graduación, ¿cierto?, cursen algún cuadro de saprolegnia o algún cuadro de flavobacteria. Aquí está el sexágeno, que yo les comentaba. Esto se realiza en peces que tienen aproximadamente 50 gramos. Son los mismos ecógrafos que se utilizan para evaluar, ¿cierto?, si el bebé tiene buen desarrollo o no, pero aquí se aplica en los peces para eliminar los machos prematuros, sobre todo en piscicultura y recirculación, cuando se trabaja con temperaturas sobre 15 grados. Y aquí hay un macho maduro, esta es la gónada, ¿ya? Aquí está el pez, y esta es la gónada, es un teste muy desarrollado. Pero también lo que se está haciendo en algunas pisciculturas, les comentaba, es que están sexando, separando machos y hembras para llevarlos separados al mar, una jaula de macho y otra jaula de hembra. No sé cómo afecta el comportamiento sexual que tienen ellos, solamente macho y solamente hembra. Ahí hay temas también que rayan en lo que es el bienestar de los peces. Vacunación, los peces se vacunan antes de ser trasladados al mar 600 grados días antes. Yo le comenté que los anticuerpos se demoran aproximadamente 450 grados día en desarrollarse frente a un patógeno. Por lo tanto, se trasladan después de los 600 grados días para asegurarnos que los anticuerpos estén circulando. Y aquí tenemos, los peces están sedados y se están inyectando, ¿ya? También hay máquinas para inyectar peces automáticas. En Chile hay 2 o 3 que son desarrolladas en Noruega, ¿ya? La primera vacuna comercial para los peces se registró en Estados Unidos en 1976, fue desarrollado contra la enfermedad de la boca roja, provocada por Yersinia rukeri, donde el pez más susceptible son las trucha arcoíris. Y en Chile se vacunan los peces, como les comentaba, también se vacunan en Noruega y en los otros países los salmones antes de que vayan al mar.
También se evalúa el efecto que tienen estas vacunas, efectos adversos. Hay una escala, un score, para determinar cuál fue el efecto que generó. Normalmente esto se evalúa en los peces que mueren para ver si hay adherencias o si hay melanosis, ¿ya? Eso porque al haber adherencia y melanosis, estamos hablando de que también hay un efecto sobre el bienestar de los peces. Se controlan las enfermedades en agua dulce, sobre todo después de un manejo estresante. Es probable de que aparezcan problemas de hongo, saprolegnia y también de flabacterias. Por lo tanto, se utiliza formalina o se utiliza sal. Fíjese la cantidad de sal que se utiliza, son 2%, baño de 2% de sal. En un estanque se calcula, ¿cierto?, cuál es el volumen, se ubica el volumen de agua que se va a tratar y se aplica sal para el tratamiento. ¿Qué es lo que recomienda el RCPK para el bienestar animal? Es que los tratamientos deben ser aplicados solamente cuando los peces se ven comprometidos, su salud se ve comprometida. No se permite, no se recomienda utilizar tratamientos preventivos porque todos tienen un efecto negativo también sobre el bienestar de los peces. Nada más que cuando los peces están cursando un cuadro patológico de parásito o algo o alguna bacteria externa, ¿cierto?, que le está causando daño, por supuesto, después del tratamiento los peces van a quedar aliviados, pero si no hay enfermedad que medie esto, los peces van a también resentirse. Buenas prácticas de gestión y cultivo son esenciales para la salud y el bienestar de los peces. La mayoría de los países han implementado buenas prácticas, manuales de buenas prácticas, que tienen que ver con la selección cuidadosa del sitio de cultivo, el monitoreo del medio ambiente, clara delegación de responsabilidad de los empleados. Esto es súper importante porque tiene que ver con el manejo, con capacitación permanente en bienestar animal. Lo hace Noruega, certifica a sus profesionales en bienestar animal, cuidadosa selección de los stock y programa de selección genética planificada, mantención de registro, buenas prácticas de higiene, la observación de los peces, inspección veterinaria periódica para verificar que los peces están bien, evaluación periódica de la biomasa de los peces, mínima perturbación de la población, planificación anticipada de todos los programas de cosecha y, por supuesto, de traslado de peces, y el gerente es el responsable en asegurar de que estas buenas prácticas de cultivo se respeten. Aquí hay indicadores operacionales que tienen que ver con el ambiente, que ya lo hemos visto, del grupo, el apetito, crecimiento. Y esto es súper importante porque en realidad una forma de darnos cuenta de que los peces no están bien es cuando el apetito disminuye. Y como llevamos registro de la cantidad de alimento que ellos consumen, podemos saber de que efectivamente están comiendo menos. Crecimiento también es un indicador importante. Yo comentaba que cuando los peces están estresados, crecen menos que una población de peces que no está sometida a un estrés, ¿ya? Y eso también nos está indicando de algo que puede suceder. Por supuesto, la mortalidad es ya una evidencia de que algo está muy mal, si es que los peces se me están muriendo. Desviación del comportamiento que tiene que ver con la natación, con el comportamiento, si los peces están decaídos, ya eso lo podemos ver. Y el estado individual, el estado de carencia individual, si hay pérdida de escamas, si hay problemas de los ojos, daño a nivel de ojo, deformaciones, daño en las aletas, daño en los opérculos, y aquí hay una serie de scores, ya daño en las mandíbulas, sobre todo cuando los peces los sometemos a traslado, los sometemos a selecciones, ¿cierto?, a un manejo como vacunación, ¿ya? La condición del individuo, también hay algunos que miden lactato y que miden cortisol, pero la verdad que cuando estamos trabajando en condiciones de terreno, eso no nos sirve, ¿ya? Y bueno, la maduración precoz, la alimentación, etcétera. Esos son los indicadores. Está este manual también del mismo grupo noruego, que son los indicadores para la trucha arcoíris, y se ve cómo estaría afectando ciertos problemas
térmicos, sobre el apetito, sobre el crecimiento, problemas de comportamiento social, etcétera, y está todo esto que pasa con los peces, con las deformidades, con cada uno de estos parámetros. Esos son libros. También hay indicadores de bienestar desarrollados para tilapia, ¿ya? Aquí está para la etapa de engorda, pre-cosecha, ¿ya? Hay diferentes indicadores que están relacionados con la condición que tiene del cuerpo, ¿cierto? Los ojos y qué sé yo. Ya, aquí están los estándares de la RCPK. Todos los años salen los estándares para el salmón del Atlántico y para trucha arcoíris, y están de acuerdo a las etapas de cultivo. Parte por calidad del agua, manejo y cuidado de las ovas, alevines, juveniles, multiplicación, manejo y cuidado durante la vacunación, en el transporte, en las graduaciones, selección, medidas de bioseguridad, aplicación de fotoperíodo, calidad del alimento y frecuencia de la alimentación. La densidad de carga, ¿ya? Aquí es súper importante igual mantener a los peces en densidad de carga que no pongan en riesgo su bienestar. Parámetros ambientales se miden, se monitorean. En la piscicultura de recirculación existen paneles, programas donde se va registrando todo para verificar si está todo de acuerdo a lo que requieren los peces. Se han detectado mortalidades por tóxico en piscicultura de recirculación, sobre todo cuando el agua tiene altos niveles de metales, de minerales, que pueden poner en riesgo la salud. Estos peces mueren intoxicados. Un grupo que me tocó ver hace 2 años atrás, que murieron intoxicados por altas concentraciones de aluminio en el agua, y por supuesto los más afectados son las branquias, ¿ya? Y acá están los principales minerales tóxicos para los peces: el aluminio, el zinc, el cobre, el fierro. Y como les comentaba, los órganos más dañados son las branquias, definitivamente, y si están dañadas las branquias, los peces mueren por insuficiencia respiratoria. Uno de los puntos importantes es el alimento, que también tiene que ver mucho con el bienestar de los peces. La calidad del alimento, que tenga todas las materias primas que requieren, o sea, todos los nutrientes que requieren estos peces para poder crecer y desarrollarse armónicamente, y la forma de alimentar. Y aquí la RCPK no recomienda mantener en ayuno por más de 72 horas los peces para no afectar el bienestar animal. El alimento debe ser manufacturado con materias primas que estén libres de parásitos, patógenos, contaminantes, que debe ser producido en concordancia con lo establecido por la autoridad. No se permite el uso de hormonas, no se permite el uso de antibacterianos con fines de potenciador de crecimiento, y sí se usan los productos veterinarios autorizados, ¿cierto?, con prescripción veterinaria, solamente para el control de enfermedades. Importante que la alimentación se dé de acuerdo a la especie y de acuerdo a la etapa de desarrollo, y por supuesto dependiendo si son animales carnívoros o omnívoros. En el caso de los salmónidos son estrictamente carnívoros, y cuando hablamos de nutrición, los macronutrientes y los micronutrientes tienen que ver con la reproducción, el comportamiento, el estrés, con la regulación de la regulación, con el crecimiento, con pigmentación. La verdad es que el alimento rige la vida de todos los animales, incluyéndonos a nosotros y por supuesto a los peces. ¿Qué es lo que ha hecho la industria productora de alimentos? Son todas multinacionales. Tenemos las mismas empresas que están presentes en Noruega, en Chile. Proveer de dietas que incrementen el tamaño de los peces. Siempre el foco ha estado en el tamaño, lograr hacer que estos peces crezcan a la mayor velocidad posible. Disminuir la tasa de conversión. Partimos con conversiones de que por 1 kilo de para lograr 1 kilo de crecimiento se utiliza 1,4 kg de alimento, y hoy día se ha ajustado tanto de que para producir 1 kilo de pez
se utiliza 1 kilo de alimento. Hay un reemplazo de la harina y aceite de pescado. De hecho, hoy día en la fase de engorda no se utiliza harina de pescado, pero sí se utiliza harina de aceite de pescado en la producción juvenil y en los reproductores para poder tener una progenie que tenga las mejores características. Y lo otro, les comentaba, reforzar el sistema inmune de los peces sabiendo de que no tenemos cómo combatir problemas virales ni tampoco bacterias que son intracelulares. ¿Pero qué quiere el pez? El pez quiere buena palatabilidad, buena textura, correcto color, que sea lo más cercano al alimento que encuentre en el ambiente silvestre, que cumpla con todos sus requerimientos nutricionales y que lo mantenga sano. ¿Ya? Aquí tiene que haber una sintonía también. Yo les comentaba, en 1990, el 65% de la composición del alimento era harina de pescado, el 24% era aceite de pescado y solamente un 11% eran productos vegetales, harinilla. En el año 2018, el 81% del alimento correspondía a otras materias primas, solamente un 8% a aceite de pescado y un 11% a harina de pescado. Hoy día, en engorda, el alimento no tiene harina de pescado, sí tiene aceite de pescado, y se están buscando los reemplazos para el aceite de pescado, justamente por toda esta presión de grupo ambientalista de que producimos salmones alimentados con otros peces. ¿Ya? En el año 86 el 64% era harina de pescado y el 10% aceite de pescado cuando partimos. Hoy día el alimento tiene un 50% de proteína y entre un 20 y un 25% de lípido, pero la proteína es surtida por otras materias primas. Aquí tenemos lo que se usaba inicialmente, que era harina de pescado y era premium, en realidad, porque además era secada de una forma tal de, la idea era mantener todos los aminoácidos intactos para que estos peces pudieran crecer adecuadamente, y el aceite de pescado para proveer con los ácidos grasos esenciales de PIDHA. Hoy día tenemos materias primas vegetales, una gran variedad, y otros ingredientes también. Hay harina de desecho de productos de pollo, harina de sangre y harina de plumas hidrolizadas también. Ha habido todo un cambio, pero la verdad es que ahí han ido generándose también problemas porque las harinas vegetales tienen factores antinutricionales. La harina de pescado definitivamente como alimento es espectacular, tiene un alto contenido de proteínas, entre un 60 y 70%, 60-70%, tiene todos los aminoácidos esenciales, los 10 aminoácidos esenciales, tiene un alto contenido de grasa y energía, tiene un buen perfil de ácidos grasos EPA y DHA, buena fuente de fosfolípidos y esteroles, buena fuente de minerales, ausencia de factores antinutricionales que los tienen las harinas de vegetales, buena palatabilidad, micronutrientes activos, fácil de usar. Lo que es importante tener en consideración que los peces necesitan nutrientes y hay parte importante. El plato de alimentación también debe minimizar la competencia y agresión y debe garantizar que todos los peces tengan acceso al alimento, y eso también es una de las recomendaciones en bienestar animal. Debe ser distribuido de tal manera que los peces puedan comer sin que se genere una competencia indebida. La calidad, cantidad y frecuencia de alimentación debe ser óptima para la etapa de desarrollo de los peces. Los peces deben ser observados al menos una vez al día durante la alimentación. Debe asegurar que todos los peces tengan la oportunidad de alimentarse, evitar la sobrealimentación. Aquí hay estrategia de alimentación. Este es el primer día de alimentación de salmón del Atlántico. Se le está esparciendo el alimento y hay que tener mucho cuidado, por supuesto, de que el alimento no tenga tanta grasa, que al final estas pobres truchas terminen todas engrasadas por los altos contenidos lípidos que tiene el alimento. ¿Ya? Y la estrategia va a depender de la especie del pez, del pez, tipo y cantidad de alimentos, vitaminas, sistemas de alimentación. Los problemas de
calidad de pellet, sobre todo en piscicultura recirculada, es el polvo en el alimento. Ya eso hace de que haya sólido en suspensión que van a quedar esto en los fittings, en las uniones, se va a producir biofilm, se va a producir asentamiento de bacterias y se va a haber generación de ácido sulfídrico, y eso ha sido uno de los problemas que se han observado en algunas pisciculturas de recirculación. Y también este material en suspensión, estos sólidos en suspensión van a quedar adheridos a las branquias de los peces y eso puede generar también problemas. Control de alimentación. Esto es un indicador importante en bienestar animal, el apetito es usado como indicador y como las culturas llevan registro de la alimentación, todo es manejado con sistemas computacionales. Esto es en piscicultura. Acá es los centros cultivos, esto es Noruega, esto es en Chile, donde en cada jaula se instala una cámara que tiene una visión de 360 grados e indica cuándo los peces dejan de comer. Este es inteligencia artificial, son las cámaras que están ubicadas en la jaula y son capaces de localizar y contar el pellet, lo identifica, ¿ya? Y además de ver cuándo los peces dejan de comer y para evitar que haya pérdida del alimento, también logran evaluar el comportamiento del nado, cómo se distribuyen en la jaula, cuáles son las densidades, cuál es la distancia, a qué profundidad están, velocidad de natación. Es impresionante, ¿ya? Y por último, quería en el mar, porque entonces son trasladados, son nados, pero también tienen problemas de daño ocular, pueden tener problemas de hocico, y aquí están los scores para hemorragia. Por último, les quería comentar de que a mí me tocó liderar un proyecto que es determinación y aplicación de indicadores operacionales de bienestar animal en salmónidos. Pueden descargar el proyecto de acá, de este sitio web, y lo que hicimos fue identificar indicadores operacionales para la producción en agua dulce. Eso es, y parece que, no sé si terminé a tiempo, ¿no? Sí, muy a tiempo. Estamos abiertos todos para que puedan expresar sus preguntas. El mecanismo que ustedes han implementado en Chile, la verdad me dejó así como que, y preguntaba entre los compañeros, ¿y algo así parecido o estamos haciendo algo similar? Porque sí me dejó así como que queremos también aquí de eso, ¿no? Para los cuidados de los peces. Estamos esperando ya que los demás se terminen de escribir las preguntas. Dice, felicidades, súper claro, sí es cierto. A ver, denme un segundo. ¿Cómo es el esquema de trazabilidad implementado por las autoridades sanitarias de Chile? Trazabilidad con respecto a qué. Pero de todas maneras, hoy día, ¿cuál es el mercado que tenemos nosotros para los salmones? El mercado es Estados Unidos para el salmón del Atlántico, también es Brasil, pero principalmente Estados Unidos. Y para salmón cojo y trucha arcoíris es para Japón. Pero también con salmón del Atlántico de China, Rusia, ¿ya? Pero esos son como los principales mercados. Hay toda una trazabilidad, pero además hay que respetar todas las restricciones que ponen estos países con respecto a uso de antibióticos. Por supuesto, no se usan hormonas, ¿ya? Pero principalmente el uso de medicamentos. Eso es uno de los puntos más importantes. Por lo tanto, hay todo un tema de trazabilidad justamente para verificar de que esto está funcionando. Si es que el mercado, alguien llega a tener alguna queja con respecto a la calidad del producto, uno puede ir hacia atrás e identificar de qué empresa viene, de qué centro de cultivo, y uno puede irse hacia atrás hasta los reproductores. En realidad existe toda una trazabilidad en lo que es la producción de salmón y trucha.
Ok, muy bien. De Gustavo Serrano, ¿tiene algún programa nacional de monitoreo ambiental en las zonas de cultivo respecto a la sanidad del cultivo en peces? Bueno, tenemos autoridades que son súper estrictas y tenemos muchas regulaciones. Tenemos regulaciones con respecto a de hecho, hay unos programas sanitarios que están relacionados más que nada con bioseguridad. Tenemos 3 programas sanitarios para las 3 principales enfermedades. Que son específicos, tenemos programa sanitario para el virus ISA, tenemos un programa sanitario para la Pistichesia salmonis, que es la única forma de controlarla a través de antibióticos. De hecho, Chile es el país que usa más antibióticos en la carne hacia el consumidor. Por lo tanto, ahí hay programas súper estrictos también y que hay que respetar, que son los límites máximos residuales que tienen los países importadores. Y en el tema ambiental, también hay monitoreo ambiental estricto igual por el efecto que puedan tener estos peces, sobre todo en el mar, porque en agua dulce la verdad es que está todo hoy día, si ustedes se fijaron, el agua que sale de las pisciculturas tiene que ser filtrada y ese material en suspensión tiene que ser floculado y se forman unos tortas de lodo, y esas tortas de lodo la verdad es que es un fertilizante espectacular, pero no va nada a los ríos, ¿ya? Entonces ahí hay mucho cuidado y de hecho tampoco hay problemas patológicos en agua dulce por culturas que filtran y desinfectan el agua al ingreso, por lo tanto tampoco ingresan patógenos, y como están en armonía con la temperatura, tampoco tienen cuadros donde la temperatura fluctúe o las condiciones ambientales fluctúen, a diferencia de cuando se trabaja con sistemas de flujo abierto. Ahí se están haciendo hartas cosas. Tenemos una fallita ahí de audio. Adelante, doctora, ¿la escuchamos? Sí, ¿no me escucharon antes? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, yo les comentaba que en el tema ambiental hay una serie de medidas ambientales, de regulaciones ambientales y también sanitarias que tienen que respetar las empresas. Por lo tanto, y tenemos que respetar también las restricciones que colocan los países importadores de salmón. Y le estamos exportando a Estados Unidos, que es un país que tiene normativas tremendamente estrictas que vienen de la Food and Drug, y también le estamos exportando a China y a Japón. Japón también tiene normativas estrictas. Eso. Y bueno, y tenemos que cumplir con los estándares que tienen los países europeos igual, porque nuestros principales competidores son Noruega, son Escocia, son Canadá. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura de justamente del manejo, ¿cierto? Y de la calidad que tienen estos países. ¿No se escucha? Ahí está. Pero agradezco mucho a todos los médicos, los biólogos,
trayectoria, sus conocimientos. Y la calidad de su ponencia, eso, pláticas. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos nuevamente gozarse de su hospitalidad y de su apertura a compartir toda su experiencia y sus conocimientos. Mi agradecimiento por parte del Corporativo SMC México y mi agradecimiento a todos los presentes de otros estados de la República en el Recurso Internacional, la licenciada Carmen. Y nuevamente, doctora Bravo, un saludo desde Puebla, México, esperando nuevamente nos acompañe en un futuro. Muchísimas gracias de mi parte. Ok, muchas gracias a Muy ustedes. bien, de parte de Agrosur Internacional también, un agradecimiento a todos los participantes que estuvieron en cada una de nuestras conferencias. Doctora, muy agradecida por su tiempo, muy agradecida por la experiencia que nos compartió el día de hoy. Creo que todos los que están en la sala y los que están en vía Zoom, estamos con un excelente sabor de boca por toda la experiencia, por todo el conocimiento compartido durante todo este tiempo. No me queda más que agradecer a los presentes, a nuestros ponentes, a los que participaron conectándose con nosotros. Que muy pronto tengamos otra vez set y que todos digan por otra, ¿no? Entonces, muy agradecida, doctora. Le vamos a hacer llegar vía correo electrónico el reconocimiento de parte de Agrosur Internacional y SMC para que pues sigan teniendo las puertas abiertas de nosotros. Muy agradecida. Muchas gracias y yo encantada de cooperar con ustedes.